transformamos la información en conocimiento. Sabemos de ti y compartimos información de gran interés. Recientemente habrás escuchado que el complemento de carta aporte sufrió una evolución. Es por ello que hemos preparado para ti este material exclusivo en el cual te compartimos datos precisos de este nuevo cambio a la versión denominado 2.0. Toma nota y si tienes alguna duda, compártenosla a través de los medios que ya conoces. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Martín Flores Navarrete, ingeniero de soporte. Y el día de hoy nos acompaña Edgar Ricardo Cárdenas, ingeniero de integración, así como también mi compañero Ayrton Villalobos Sánchez, ingeniero de soporte. Hoy les venimos a hablar de los cambios que han surgido en el complemento carta aporte, derivado a la implementación de lo que hoy conocemos como carta aporte versión 2.0. Mencionando los cambios en general que han surgido, tanto como en los instructivos de llenado, la matriz de errores, tanto como los nodos que se han agregado, los nodos que se han eliminado, entre tanta información. Esta información la vimos publicada por el SAT el día 26 de octubre del 2021. Donde a esa fecha fue la primera publicación que realizó el SAT en su portal de esto, lo que es el complemento carta aporte versión 2.0. Cabe mencionar que la información se ha estado publicando y actualizando paulatinamente al día de hoy. Como punto principal tenemos lo que es la documentación en general. Se han actualizado los catálogos del complemento, en donde podemos ver la integración de 3 nuevos y se elimina uno. Se ha actualizado lo que es el estándar técnico, así como también la documentación técnica, muy importante para los desarrolladores. Se ha actualizado lo que es el instructivo de llenado. El día de hoy el instructivo de llenado se actualiza a los que hoy se clasifican según el medio de transporte por el que se trasladen los bienes o mercancías. También se actualiza lo que es el documento de preguntas frecuentes. Es importante leer este tipo de documentos, ya que en distintas ocasiones muchas de las dudas que las personas llegan a tener pueden ser respondidas en dicho documento. También se actualiza lo que es la tercera resolución miscelánea a la resolución fiscal. Se publica lo que es la quinta versión anticipada, donde obtenemos referencias a las normas y anexos por las cuales se fundamenta lo que es el complemento carta aporte. Dentro de lo que cabe en los cambios de los catálogos del complemento, podemos notar que se han agregado 3 nuevos catálogos. El catálogo parte transporte, el catálogo C figura transporte, el catálogo C tipo de tráfico, y también podemos observar que se ha eliminado el catálogo C clave prod STCC. Bien, también, como mencioné anteriormente, se actualizó todo lo que es la documentación técnica y el estándar técnico. Esto es muy importante para la implementación de dichas validaciones en lo que es el desarrollo de software. Es muy importante tener en cuenta cada uno de estos documentos. Uno de los documentos importantes es el estándar, en la cual desarrolladores y usuarios pueden realizar la consulta de información y aclarar sus dudas. Dentro de los cambios de la matriz de errores, en la versión 1.0 contábamos con un total de 155 validaciones, mientras que en la matriz de errores del complemento carta aporte versión 2.0 obtenemos un total de 82 validaciones. Se actualizó la resolución miscelánea fiscal, en donde se hace mención de estas reglas. Hago mención yo también de estas reglas en esta presentación, porque es muy importante tener en cuenta cuál es el fundamento legal que me obligue a mí como persona, ya sea cualquier tipo de contribuyentes,
a emitir lo que es el complemento carta aporte, ya que en lo que va del anterior complemento surgían dudas en quién sí debe emitirlo, quién no, en qué casos, en qué escenarios. Y entonces estas reglas y este documento, lo que es la resolución miscelánea fiscal, nos indica exactamente y a detalle quiénes pueden emitir los complementos y bajo qué condiciones. Bien, como lo mencioné anteriormente, el instructivo de llenado ha tenido actualizaciones y cambios, en donde el más notorio es el hecho de que anteriormente en la versión 1.0 contábamos con solo un instructivo de llenado, en el cual se englobaban todas las especificaciones, todas las características, independientemente cuál fuera el tipo de transporte por el cual se trasladaba la mercancía. En el nuevo complemento, en la nueva versión, obtenemos un total de 4 instructivos de llenado. Esto con el fin de clasificar los instructivos de llenado dependiendo el transporte por el cual se traslade el bien o la mercancía. Es importante también tomar en cuenta cada uno de los instructivos, bueno, dependiendo el giro al que se dedique el contribuyente. Otro de las actualizaciones que han agregado el SAT en el instructivo de llenado es el hecho de que hayan incorporado 11 apéndices en cada uno de los instructivos. Esos apéndices son muy importantes porque también nos detallan y nos especifican en qué casos la persona o el contribuyente debe emitir lo que es el complemento carta aporte. En el apéndice 1 vienen lo que son notas en generales, las claves que deben usar los transportistas, ejemplos, etc. En el apéndice 2, datos de la representación impresa. Aquí nos indica la información que debe contener la representación impresa del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte. Apéndice 3, traslado local de bienes y o mercancías. Se definen los escenarios en los cuales se podrá realizar el traslado de bienes y o mercancías con o sin complemento carta aporte. Eso también es muy importante porque muchos de los contribuyentes no estaban con esa duda de en cuándo debo de emitir el complemento aporte, si aplica para mí o no, etc. Apéndice 4, servicios de logística. Se define en el apéndice 4 y especifica la modalidad hacia los contribuyentes que funjan como intermediarios o agentes de transporte. Apéndice 5, servicios de paquetería y mensajería. Este tema también es de los más hablados y es importante también tomarlo a consideración porque el giro de paquetería y mensajería es muy extenso. En este apéndice se define el proceso y los escenarios por los cuales deben amparar el traslado de bienes y o mercancías, ya sea en territorio nacional, con o sin el complemento carta aporte, porque también hay escenarios en los que no aplica. Apéndice 6, servicios de traslado de fondos y valores. Otra de las dudas que surgía mucho en la versión anterior era el tema sobre traslado de fondos y valores. Ya el SAT en este apéndice hace mención de las modalidades en las cuales pueden emitir o no lo que es el complemento carta aporte, emitir el complemento ya sea con o sin carta aporte. Apéndice 7, servicio de grúas de arrastre. Grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos. De igual forma, otro tema que se debe de considerar y tomar con mucha importancia es lo de el servicio de grúas, ya que también las grúas están obligadas a emitir o no lo que es el complemento carta aporte dependiendo del escenario. Apéndice 8, servicios de distribución de hidrocarburos. En este apéndice se define
y especifica a los contribuyentes que realicen el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, así como también el caso donde se contraten servicios de transporte para el traslado de este mismo. Apéndice 9. Servicios de transporte consolidado de mercancías. En este apéndice de igual forma se detalla lo que es el servicio de transporte consolidado, quienes deben emitir el complemento y así como también las etapas y escenarios de este mismo. Apéndice 10. Eventualidades y o falla mecánica. Este tema nos da a entender, o más bien explica y detalla que en caso de que se llegue a tener alguna eventualidad, cuando se llegue a tener alguna falla mecánica que no sea posible reparar al momento, o que implique cambiar algunos datos del complemento, estos detalles estarán anexados aquí en lo que es el apéndice 10. Por último tenemos lo que es el apéndice 11, devolución de mercancía. Este apéndice va dirigido para aquellos contribuyentes que por alguna razón se requiera una devolución, ya sea por mercancías caducas, que no fueron vendidas, o que simplemente no requieren por exceso de inventario. Otro cambio importante en lo que es el complemento 1.0, versión 1.0 de carta aporte hacia el complemento carta aporte versión 2.0, se puede notar gráficamente aquí en esta representación de los nodos que han sido eliminados o que han sido rediseñados. Tal es el caso del nodo ubicación. En la versión 1.0 podemos observar, y teníamos conocimiento de ello, de que cuando se declaraba alguna ubicación, el nodo ubicación tenía como nodo hijo lo que es origen, destino y domicilio. Actualmente, en lo que es el complemento carta aporte versión 2.0, se rediseña este nodo para que solamente sea un nodo padre, y derivado al nodo padre ubicación, los atributos o la información de dicho nodo sea representado a través de, ya sea para origen o ya sea para destino, es decir, ya no se subdivide en dos nodos para cada uno. También otro cambio muy importante y que es notorio, lo que es tipo figura. En la anterior versión podíamos observar que para redactar la información del propietario, del operador o del arrendatario notificado, teníamos que declarar un nodo para cierta persona, o para cierta persona. En este caso, en la versión 2.0 podemos observar que se agrega lo que es el nodo tipo figura. Derivado de este nodo podemos declarar el tipo figura que se está declarando, ya sea operador, propietario, arrendatario, notificado. También se añaden los nodos que es parte transporte. Esto es para especificar el ducto o la caja. Y también lo que es el nodo domicilio. Sí, así como también podemos ver un cambio notorio en lo que es el nodo mercancías. Anteriormente, en la versión 1.0, el nodo mercancías contaba con dos subnodos hijos, los cuales son cantidad transporta y detalle mercancía. En la nueva versión podemos observar que se agrega el nodo pedimentos, agrega el nodo guías identificación, y derivado a esto se agregan los campos que pertenecen a dicho nodo. Esto con el fin de llevar un mejor seguimiento, ya que anteriormente no se contaba con este dato, lo que es el número de guía, descripción de guía, etc. De igual forma, para cuando aplique tener que registrar el número de pedimentos, pues también se añade o se ha actualizado lo que es el nodo pedimentos. Otro de los nodos que se han agregado, en este caso no puse la comparativa, autotransporte federal, se agrega un nodo extra o un nodo
condicional, el cual es seguros. Dicho nodo sirve para especificar toda la información de la póliza de seguro, la empresa que asegura dicha mercancía, si lleva material peligroso, también debe de contar con ciertas especificaciones y ciertos campos que deben de ser registrados, entre otros. Bien, ahora vamos a hablar de los cambios principales que podemos observar en los documentos. Pues son varios documentos los que cambiaron. Ahorita vamos a enfocarnos en el estándar y la matriz de errores. Elegimos el estándar ya que es un poco más visual, más gráfico y se puede dar un mejor entendimiento. Vamos a ir de forma descendente a cómo va el documento y revisando los cambios principales, ¿no? Entonces aquí, como vemos en pantalla, lo primero que vemos es el nodo carta aporte. Este nodo, para la versión 2.0, se agrega el atributo país origen destino, ahí como lo podemos ver en la imagen. Y bueno, ahora vamos a ir con sus nodos hijos, ¿no? Para el nodo ubicación se reorganiza su estructura y los componentes de origen y destino pasan a ser atributos del nodo ubicación. Y bueno, el nodo hijo domicilio permanece igual, así como lo estamos viendo en la imagen. Antes los atributos de ubicación solo era tipo estación y distancia recorrida. Ahora vemos que los atributos de ubicación, bueno, ahora ya son bastantes, pero bueno, eran los que pertenecían a origen y destino. ¿Sale? Entonces origen y destino se eliminan prácticamente, pasan a ser parte de los atributos de ubicación y domicilio permanece como estaba. Ok, entonces el siguiente nodo es el de mercancías. El nodo mercancías del atributo unidad peso se vuelve requerido y sus nodos hijos varios permanecen igual, excepto autotransporte federal, que pasa a ser autotransporte. ¿Sale? Ahora, dentro de mercancía, uno de los cambios principales que vemos es que varios atributos se hicieron requeridos, de los cuales tenemos bienes transporte, descripción, cantidad, clave unidad y peso en kilogramos. Igualmente, bueno, para este nodo mercancía se agregan dos nuevos nodos hijos. Aquí, como vemos, en la versión 1.0 solo teníamos cantidad transporta y detalle de mercancía. Ahora se agrega pedimentos y guías de identificación. Bien, entonces seguimos el nodo mercancías. Para el nodo hijo autotransporte, este cambia su nombre, como lo dijimos hace un momento. Se reestructura y dos de sus atributos pasan a un nuevo nodo hijo llamado seguros, donde se detallan unos datos más. ¿Sale? Entonces, como vemos, carta aporte 2.0 ahora tiene dos atributos en su nodo principal, y de ahí se crea un nuevo nodo hijo llamado seguros. Bien, entonces pasamos al tercer nodo principal, que viene siendo figura transporte. Figura transporte se reestructura, ahora en la versión 2.0 tiene un nodo hijo llamado tipos figura, ya que bueno, este tipos figura va a ser el que englobe anteriormente los nodos de operadores, propietario, arrendatario, notificado. Ahora van a estar dentro de tipos figura, aquí lo vamos a ver a continuación. Tipos figura se definen los datos de la figura que participe en el traslado de los bienes. Entonces lo vemos de esta manera, viene pues el RFC, el número de licencia, bueno, eso lo vemos como opcional, nombre de la figura, y en caso de que sea extranjero pues tenemos el registro ID tributario.
Este tiene un nodo hijo llamado partes transporte. Ahorita lo vamos a ver más adelante con los ejemplos. Y de momento mencionar que en la matriz de errores tenemos, antes en la versión 1.0 se contaban con 155 validaciones. Ahora la versión 2.0 solo cuenta con 83. En estos lo que observamos es que las primeras 5 validaciones se mantienen igual. Hay 34 reglas de la versión 1.0 que se conservan en la versión 2.0, pero hay cambios en la estructura, en la redacción del mensaje de error, o cambia el número, ¿no?, de validación. El resto, bueno, la gran mayoría se eliminó, y de las que quedan para completar las 83 se agregan 44 nuevas validaciones. Y bueno, ahí mi compañero ya les mencionó dónde encontrar esta matriz para que la puedan ver a detalle. Y bueno, estos son como los cambios principales. ¿Qué tanto cambia nuestra estructura del XML con la nueva versión de cartaporte? Anteriormente teníamos unas referencias en los namespaces que apuntaban a la versión antigua. Para esta nueva versión hay que actualizar esas referencias pues a la de cartaporte 2.0. ¿Cuáles son estos cambios? Pues antes teníamos aquí en el esquema location una URL que apuntaba a la antigua versión. Aquí el SAT en el documento oficial, que es el estándar, se hace mención de que estas referencias se tienen que actualizar. En este caso, las URLs que el SAT plasma en esa documentación son las siguientes dos. Esto es para el namespace de esquema location, ¿sí? Adicionalmente a eso, tenemos que actualizar también el XMLNS de cartaporte por el de cartaporte 20, agregando igualmente la URL que apunta a la versión 2.0. Algo que también cambia pues es el prefijo. Si nos vamos a un XML de la versión anterior, teníamos que el prefijo pues era cartaporte, ¿no? Solamente. Ahora el estándar pues dice que se tiene que aplicar en el complemento el nuevo prefijo que es cartaporte 20. Entonces es un cambio a considerar para aquellos que están actualizando sus XML o sus comprobantes. Pues considerar este cambio, ya que sin esto pues no podría validarse la estructura de este comprobante. A nivel CFDI comprobante, realmente no ha habido ningún otro cambio adicional a los que ya he mencionado con los namespaces. Entonces todos los atributos que se manejaban para los complementos de cartaporte de tipo ingreso o de tipo traslado pues realmente se mantienen, y lo único que cambia pues es la estructura del complemento. Como ya hemos mencionado en este video, pues la estructura de algunos nodos y atributos han sido modificados con esta nueva versión. Un ejemplo de ello pues es el de figura transporte, que agrega un nuevo nodo que se llama tipos figura, el cual tengo aquí plasmado. Y pues en este caso pues estoy agregando un tipo figura de tipo operador, ¿sí? De igual manera, si nos vamos al comprobante de tipo traslado, vemos que los atributos a nivel comprobante pues se mantienen, son los mismos que se utilizaban en la versión anterior, y pues realmente todas las modificaciones se hacen a partir del nivel complemento, CFDI complemento, y pues hay que aplicarlos conforme a las reglas plasmadas en el estándar de cartaporte. Otro de los cambios a considerar en esta nueva versión de cartaporte pues es especificar la versión que se está utilizando. Ya vimos que tenemos que actualizar el prefijo, las referencias y los namespaces, pero también tenemos que modificar este atributo.
Este atributo en la versión anterior pues tenían 1.0, que hacía referencia a que se estaba utilizando la versión 1 de cartaporte. Entonces el SAT en el estándar de igual manera nos dice que tenemos que actualizar este atributo y colocarle el valor 2.0. De forma general, te hemos compartido los principales cambios en la estructura para este nuevo complemento del cartaporte versión 2.0. Si tienes dudas, acércate con nosotros, con gusto te apoyaremos. Queremos darte seguridad de que en los próximos días finalizaremos las implementaciones para tener listo todo lo necesario y puedas realizar tus pruebas. También, próximamente, tendremos un webinar exclusivo para ti y poder reforzar cualquier tema que haya quedado pendiente. Muchas gracias por tu tiempo y atención.